Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bien, buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Nico. Para los que visitan por primera vez este canal, mi nombre es Iracema Nuño, soy hipnóloga y mi equipo de trabajo, Margarita Riveros, que es mi telepata principal, y Nicolás Rubalcaba, que también es telépata, y Federica, que también es telépata del grupo. Y entonces, ahora vamos a averiguar algo interesante, creo yo. Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer. Primero, Nico, quiero que tú vayas a la región de Sudamérica y que busques este fin de semana pasado que vivimos alguna, em, ¿cómo se llaman? De esas rituales de ayahuasca. ¿Ceremonias? Sí, ceremonias de Sí. ayahuasca. Entonces, Margarita, yo quiero que tú vayas al centro y norte de América. Y Fede, quiero que tú vayas a Europa y busquen este fin de semana una ceremonia de ayahuasca para ver qué es lo que pasa energéticamente. No vamos a mover nada, simplemente vamos a observar qué está pasando y sobre todo ver que las personas con qué fin van a este tipo de rituales o de ceremonias. Nicolás. Es un lugar frío. Ajá. Hay muchos como árboles. Ujú, Se escucha el agua. ujú, Huele como a humedad. ujú, Hay como unas pequeñas estructuras de algo así como barro con planta ujú, que están en forma de cúpula alrededor de un centro donde hay un gran fuego. ujú. Y todos son como ataviados. Todos tienen como un faldón blanco, Ujú, sin camisa. Usan muchos collares, ujú. como un grupo de lugareños, como de nativos de la zona cerca del río. ¿Cuántas personas están participando en esta ceremonia? Son 21 personas. 21 personas. Ok. Observa cuál es el fin de hacer esta ceremonia en ese lugar. ¿Qué están buscando? Viene la palabra iniciación, Iniciación. Ok. compromiso, Ujú, responsabilidad, ujú, acuerdo, ujú. dedicación. Ok. Quédate ahí y no conectes. Y ahora vamos con Margarita. ¿Tú qué puedes ver? Dime cómo es el lugar. Sí, las primeras sensaciones era ver como mucha oscuridad y poco a poco la imagen empezó a volverse mucho más nítida y veo como muchas personas que van caminando del sur hacia el norte y ellas llegan a un sitio donde hay, haz de cuenta como el fuego se transforma como en una calavera y ahí están estos seres o estas personas que están alrededor y, y van tomando como su asiento, van tomando su postura. Veo que pues como paralelo a todo esto, la Tierra empieza a tener como una especie de movimiento y todas estas ayahuascas y todas estas ceremonias, veo como si la energía empieza a sobreponerse una sobre otra y una sobreposición de líneas de tiempo. ¿Y qué pasa? Empiezo a ver también la conexión con pirámides en México y cómo estas mismas pirámides como se van conectando. Ujú, Ellas empiezan como, porque veo una pirámide escalonada con una base plana, pero veo como en los centros de estas ceremonias, donde se reúnen todas estas personas alrededor de este fuego también, cómo esta energía empieza a conectar
desde la parte inferior del fuego, es como si hubieran una especie de corredores energéticos que se van abriendo, pero de alguna manera van nutriéndose de la energía de las personas que están en la ceremonia. Ujú. Entonces, también lo que veo es que es un ambiente, es la naturaleza, esto lo que yo veo es como si haz de cuenta fuera como una planicie, y veo como en los momentos donde empiezan estas ceremonias, es como si todos los elementos en este momento empezaran a activarse porque veo como el agua empieza a correr con más fuerza, la misma tierra tiene esta ondulación, el aire se empieza a conjugar con el fuego y empieza a haber como un gran movimiento energético en la Tierra. ¿Por qué? Porque la cúpula que hay en la Tierra, haz de cuenta, se abren, se empiezan a abrir una especie de portales y estos portales son accesos de energía, pero son portales que son cuadrados en su límite, pero en la parte interior empiezan a cambiar las figuras geométricas. Entonces, haz de cuentas como si todo esto de alguna manera se alineara y esto permite que la energía tanto entre y también la energía sale. Y el planeta empieza a tener, empieza a conectarse con la vibración de estas ceremonias. Ok, ¿cuál es el fundamento que hace que estas personas lleguen ahí? ¿Qué es lo que van a buscar ahí? Eh, la palabra que me llega es una apertura de conciencia, Ah, es una conexión con estados de conciencia que les permite como poder acceder a ciertos recuerdos, a cierta información que en su parte física es como si no tuvieran acceso, es como si esa información estuviera cerrada aquí en la corona. Pero cuando hay una unión de todas estas personas que están congregadas, es como si aquí se abriera una especie de compuerta en la corona y empieza a haber una conexión con lo superior, pero también, haz de cuentas como si la conexión empieza a tomar en la parte del cuerpo, en la parte energética, se empiezan a formar como una especie de triángulos que empiezan a salir de aquí y empiezan a ser como una especie de antenas, pero también la conexión es con la tierra, de la misma forma. ok, permíteme tantito. Fede, ¿tú qué ves? Sí, estoy como en una costa de Italia, Ujú, veo enfrente a Croacia, más o menos como en esa ubicación geográfica, ujú, y lo que me llama la atención que es común entre lo que decía Margarita y Nico, es que el espacio es como entre medio de vegetación, es como un lugar que está muy cerca del agua. ujú. Hay como un espejismo en el agua que reproduce como todo lo que está pasando. Es como que si a mí, por ejemplo, el agua, el espejo de agua que se hace, me permite percibir más cosas de lo que realmente está pasando a nivel energético ahí en ese lugar. Y es como que da la verdadera identidad de lo que se manifiesta a través de la ceremonia. Y lo que percibo muy fuerte es como los elementales, como esencia el fuego, la tierra a través de esta planta que se consume como un brebaje, el agua que está enfrentada a la mayoría de las personas y el humano como parte de todo esto. Y también es como que si en el aire, Ira, se abrieran portales sucesivos en la superficie en donde está el fuego hacia arriba y en la base del fuego hacia abajo. Yo veo un portal en forma de hexagonal y es como que si se replicara con diferentes formas geométricas, como decía Margarita, hacia arriba y hacia abajo del fuego. Ujú. Toda esa comunidad alrededor que está ahí en este momento, eh, es como que se percibe con mucha expectativa, Ujú, con mucha ansiedad y con mucha... es como que si se siente que el estómago gira hacia un lado y hacia el otro. Es como un balancín, como que se balancea,
pero gira completamente, es como que la boca del estómago se va hacia el intestino y vuelve al esófago, algo así. Ok, una cosa. Quiero que Ujú. observen si este brebaje que toma todos estos participantes es solo de la planta original de la ayahuasca o del yagé como se llame, o es una combinación de varias hierbas y qué es lo que va originando en cada participante cuando la va ingiriendo. Nicolás. Ok, Ira, es que en el caso específico donde me encuentro yo, Ujú, es como una aldea en donde hay personas que vienen aquí para probar en este sentido la ayahuasca, para después ellos transportarla a otros espacios. ujú, Estoy en una ceremonia en donde al momento en que ellos ingresan, consumen, pero en este lugar les dan como una dosis extra, es como si la tienen que probar en cantidades un poco más grandes, lo que hace que instantáneamente se cree como, primero como una nube ujú. delante de sus frentes que los va envolviendo, 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 y cuando los tiene completamente envueltos se rasga como la circunferencia que abarca su campo energético en el aspecto físico, y Ujú, ellos empiezan a tener una separación de toda la experiencia física y empiezan a manifestarse distintas imágenes que vienen primero de su interior hasta un punto en el cual quedan vacíos y empiezan a leer la estructura energética de los espacios. Pero, por ejemplo, yo puedo sentir cómo conectan con situaciones que están ahí. Por ejemplo, hay como una vibración en los árboles de donde se saca esta planta que los hacen sentirse pesados, y cuando la gente los consume al momento de observarlos es como si pusiera identificar una observación doble en el ADN en estos espacios naturales que hay como de algo que consume el ambiente, como cuando en las cocinas hay una de estas campanas ajá, que levanta el humo, es como si la circunferencia que se provoca aquí como una cúpula por todas estas personas que crean esto, es como si se encerraran en una especie de cúpula de humo, y se vuelve esa cúpula de humo una entidad que los empieza como a consumir y que los protege de cierta forma, o así lo ven algunos de los participantes, a lo que empieza a manifestárseles. ok. Margarita. Yo empiezo a ver dos cosas. Empiezo a ver al chamán que está preparando la ayahuasca, pero sí veo que hay como una mezcla de medicinas, como, Ujú, no sé por qué siento como si hubiera una maceración. Él empieza a conectar con la medicina y de alguna manera, a la medida que conecta con la medicina, es como si él conectara con, veo como muchos ancianos. Él los ve como si fueran ancianos, sobre todo con un anciano como si tomara como una especie de posesión de él, y es como si él es el que realmente empieza sí, a crear este brebaje, esta medicina, y esto hace que de alguna manera él empiece a conectar también con otros portales. Es como si llegaran otros seres que van como descendiendo a través de portales que se abren y como si vinieran de diferentes direcciones. Pero ¿qué pasa? Cuando las personas empiezan a tomar la ayahuasca, lo primero que empecé a percibir es una ansiedad. ujú, Una ansiedad cuando la están tomando, es como si el mismo cuerpo empezara como a sentir como una especie de desprendimiento energético, y el cuerpo físico es como si quedara, eh, digamos, queda en la parte como en la tierra acostado o en la forma, pero haz de cuenta es como si este viaje hace que de alguna manera la persona o las personas que van viajando van conectadas con su condición energética, pero sí la visión empieza a sentirse como borrosa, como si no fuera nítida, y en la medida que esto como que va, como que el cuerpo físico lo va asimilando, la parte energética también, entonces el cuerpo empieza a sentir como una especie de temblor, como si no pudiera de alguna manera moverse, y ahí es donde empieza a haber un viaje individual donde, digamos, en este caso lo que estoy viendo es como si hubieran unos corredores energéticos donde hay como acceso como a diferentes dimensiones, pero es como si esto se va entrecruzando y hubiera una apertura a otra dimensión que está muy conectada y muy cercana a la Tierra, porque yo siento que la conexión no es tan lejana, es más bien cerca. Fede.
Sí, lo que percibo son como lienzos Ujú, blancos ujú, y es como que si la persona que está encargada de preparar eso desplegara como si fuera un papiro, quien abre un rollito así y ajá, tiene separadas diferentes hierbas. Yo percibo como 7 distintas ujú, y percibo que energéticamente son muy distintas la una de la otra. Hay ujú, una raíz que es como la más importante, que es la que produce la parte espesa, me llega del brebaje, es como el núcleo, que es la ayahuasca. ujú. Lo percibo como una especie de raíz y tronco que se usa como macerado, como machacado y después diferentes hojas, ¿sí? Pero es muy particular que cada una tiene como una intensidad de color muy diferente. Hay una muy violeta, por ejemplo, que me llega muy fuerte, que es como la que lleva a la profundidad, que ellos consideran que esa es la que hace que el ser socave lo más profundo de sí mismo. Ok, Después hay otro que lleva ujú. como a la parte de arriba, como a la coronilla. Es como que si hacen como una mezcla que hace que el ser se expanda hacia muchos lugares, Ira. Ok. Ahora, en esta expansión que hace el ser que Margarita y Nicolás pudieron percibir que hay como un desprendimiento, un desgarramiento energético de las personas que van a esas ceremonias. Quiero que observen este ambiente que está ahí, si es una creación del chamán, de las expectativas de ellos, con lo que conectan en realidad, o en realidad van conectando con una parte interna y con una parte externa del ambiente mismo de la tierra, que es con lo que realmente conecta la gente que hace estas ceremonias. Nicolás. Ok. En el espacio de la Tierra Ujú, hay como si esta información que ellos proyectan, de donde vi que se proyectaban en esta parte de la burbuja, ujú, es como si esta parte de la misma raíz de lo que consumen empieza a crear como un eje ujú. dentro de cada uno de ellos para posicionarlos como pilares en la circunferencia que ellos mismos abarcan. La Ajá. tierra aquí, la cuestión aquí es que aquí hay mucha materia prima, es como si los mismos árboles que contienen esta raíz Ujú, consumen el ambiente de aquellos que entran en contacto con lo que proyecta. Es como una rasgadura de este humo que aparece. Entonces los pilares se conectan al suelo y transmiten energía y se ve como una red neuronal entre todos los árboles que se encuentran aquí alrededor de la zona, que conectan con todo esto que está como sucediendo y se encuentran dentro de la conferencia de lo que alcanzan como a levantar las personas, porque es como si hubiera más personas, quizás el rango pudiera ser más amplio, pero de aquí no sale. Es como si esta ceremonia en específico, o las ujú. que se provocan en este lugar, son ceremonias para crear ceremonias. Ok. Son ceremonias de puros chamanes, vamos a decirlo así. Ujú. Ok, Margarita. Yo lo que veo es que este chamán, como entra en conexión con este abuelo, con este ancestro, este abre un portal. Entonces te cuentas como si él abriera un primer portal, pero en cada una de las personas o los participantes es como si se abriera una puerta, es como si fuera, haz de cuenta, como una colmena, donde cada uno puede acceder de acuerdo como a su nivel de conciencia, a lo que Ujú, realmente viene intencionando cada persona, cada participante. Pero es muy diferente porque cuando el chamán toma la ayahuasca, él ya lo lleva en su genética, él ya lo lleva como una ujú, tradición, lo lleva en su ADN. ¿Qué pasa? Las personas que van tomando esta medicina, cuando entra, es como si su cuerpo empezara a sentirse de una manera como tan sutil y ahí se van abriendo como puertas y se empiezan a abrir ciertas visiones. Yo lo que veo es algo muy particular y es como si el ojo izquierdo se cerrara en las personas y el ojo derecho tuviera una expansión mayor. Entonces hay una sensación como de, no sé, como si el cuerpo se estuviera saliendo por la parte derecha. ujú. Y a través de esa parte derecha es como si ahí hay acceso, es como si todo
estuviera tan cerca, tan a la mano, como si de alguna manera esta medicina que entra empieza a generar ciertos estados alterados de conciencia que es como si activaran en esta red neuronal, haz de cuenta como una hipersensibilidad donde muchos de los reflejos que empieza a ver hacen parte de todos como de todos estos recuerdos que traen, digamos, de forma individual. Pero ¿qué pasa? Que todo este colectivo, de alguna manera, es una energía que sale porque hay mucha angustia, hay una sensación como en muchos de desasosiego, por eso es que toda esta energía se va direccionando a estos diferentes puntos de las pirámides. Entonces, por eso es que el chamán a través de este abuelo tiene como una capacidad de poder observar y de Ujú. alguna manera tiene una capacidad de poder absorber la energía de las Mm, personas que están participando. ok, Fede. Bueno, lo que yo percibo, Ira, es como que si fuera que cada uno abre una parte suya, Ujú, pero es como que si fuera una co-creación, ¿sí? ujú. Como que si cada uno compartiera ese momento de creación en ese lugar y es como que son arrastrados hacia hacia un motivo que propone este chamán y cada uno, o sea, es como que si el ambiente se condicionara por la energía que carga cada quien en la ceremonia, pero cada ceremonia plantea una forma energética que tiene que ver con el grupo que se reúne. O sea que cada momento de ceremonia es como completamente diferente a otra ceremonia porque las personas son las que van creando ese momento energético y de conexión, interconexión entre ellos y a su vez es como que si todos proporcionan la energía al chamán. Entonces, en esta forma en que el chamán absorbe la energía y va co-creando a través, aparentemente, de la necesidad de cada uno de los que están ahí de encontrar una parte de ellos que ellos mismos están negando. O sea, van a buscar una iluminación, van a buscar algo más grande que ellos mismos cuando ellos mismos ya son. Entonces, Mm. esta necesidad que van a buscar, ¿qué puertas le abre al chamán? Y el chamán que absorbe la energía, ¿con qué entidades va conectando que hacen que las personas sientan que están haciendo, viviendo o siendo realmente llegados hasta esta forma de iluminación, de conocimiento, de sabiduría, de lo que sea? Nicolás. Y haz de cuenta que en ese punto también se mezcla todo esto, Ira, porque en el momento en que ellos se convierten en un pilar que alimenta la misma red, que empieza como a emanar entre ellos mismos, también hay información que se abre. Es Ujú. como si ellos empiezan a captar una información que empieza a bajar en espirales de barras. Son como si fueran espirales, 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 espirales. Y cuando estos espirales tocan los suelos, es como si hubiera transformaciones de materia, pum, 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 empiezan a sonar como truenos y empiezan a abrirse como momentos de tiempo. ¿Has visto o has escuchado más bien cuando va una avión hipersónica que Ujú. deja un sonido en el aire, tum, 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 así que va explotando el viento? Sí. Es similar, esas explosiones se producen alrededor de ellos y cada una de estas explosiones brinda como una información o una información o una información o una puerta, un portal, una puerta, un portal, una puerta, un portal, y ellos empiezan a tener como un sistema de visitación, Ujú. entran en contacto con de alguna forma con las entidades y la información que maneja el sistema de las personas que están tomando la ceremonia, pero me doy cuenta que muchos de ellos no son necesariamente nativos, sino que han trabajado, laborado con la planta. Entonces, aquí también entran en conexión como las conexiones genéticas o hereditarias que hay dentro de los que participan hacia distintos, digamos, idiomas de comunicación no humana, y reciben esa información también, o sea, tienen la visitación de todo eso. Es como si la planta al entrar, la parte que se consume en el cuerpo hace algo muy diferente a lo que normalmente se hace con todo lo que se consume, que se toma algo y luego se desecha, sino que esta planta se desvanece en sí misma,
para buscar y localizar información genética, vuelve a reconstruirse en el estómago y continúa con su proceso, pero ahora ya jaló y todo lo que se va sintiendo va conectándose con todo lo que está conectado. Con el chamán. Ujú. Margarita. Bueno, hay algo y es que tengo una sensación en mi boca como de amargo, como si tuviera un sabor como a tabaco, una mezcla como de medicinas en mi boca. Y esto hace y empieza a haber un adormecimiento como en mis labios y en la parte también de mi cuerpo y esto hace que de alguna manera el viaje que se hace es como si todo se pudiera ver de una forma como hiper extensa, como más sensible. Se puede ver el Ujú, recorrido del agua, cómo el agua corre, cómo el agua empieza a tener un movimiento, cómo los árboles van creciendo, cómo la naturaleza se empieza a ver desde una dimensión totalmente diferente a la dimensión real en la que tuve la sensación al inicio. ¿Qué pasa? Como este chamán tiene esta conexión con este abuelo y como hay un portal que se abre, haz de cuenta es como si de alguna manera esto sirviera de acceso a través de los portales a muchos seres que van entrando a la tierra y van conectando con ella. Es como si esta puerta de acceso les permite a estas entidades o a estos seres poder transitar como si fuera una puerta que se les abre a ellos para poder entrar y acceder a estas dimensiones intermedias de la tierra. ¿Qué pasa? Que al verse, porque hay de todas las formas, porque fíjate que no solamente se ve la entidad como tal, como un reptil, sino se ven también muchos ancestros que ujú. entran y es como si ellos participaran etéricamente también en la ceremonia. Son seres que ya han desencarnado y seres que también van participando en este ritual, pero es como si en esta puerta de acceso Ujú, entrara de todo, pero como hay un gran movimiento con las pirámides, haz de cuentas como si en el interior de las pirámides hubiera también como una especie de energía de temblor, la misma sensación que se ve en la Tierra, y es como si la Tierra pudiera percibirse de una forma mucho más sensible, es como si todo estuviera mucho más amplio, todo tiene otra, la visión. La visión energética tiene una percepción muy diferente porque el tercer ojo empieza a conectarse con toda esta zona. Es como si la pineal le tuviera una hiper, como si ella saliera y pudiera tener también una sensibilidad y todo el cuerpo empieza a tener también esa sensibilidad. Es como si la piel sintiera todo más. Entonces, si hay acceso a entidades, sí es como si entraran muchas fuerzas y mucha energía y, y esto hace que de alguna manera estos seres es como si entraran y empezaran como a habitar estas dimensiones. Hay muchos que transitan, hay muchos que siguen, pero hay muchos que se quedan, ujú. hay muchos que observan las ceremonias, hay muchos que también permiten como el acceso también los participantes a sus propias, como a sus propios ancestros, a sus propios seres queridos que también han partido y muchos de los que también están presentes. Es como si se abriera una conexión donde realmente no existiera la muerte como tal, como la vemos físicamente. Ok, Fede. Sí, lo que a mí me llegó primero muy fuerte fue como que si el chamán se alineara en el momento y en la ceremonia en la que estoy observando con animales de poder, me Ujú, llega. Y como que si percibo como que si estas manifestaciones de animales como etéricos van apareciendo, por ejemplo, un tigre de Bengala, ujú, que es como una representación así muy característica por ser, y también eres como blanco, así como un tigre de Bengala blanco, y veo todos animales, pero es como que si los envuelve un halo blanco, y eso es lo particular. Em, a la vez es como que si, bueno, es como lo que hablaba antes, que cada participante va haciendo que también sus propias cargas y su propia interferencia participe, digamos, de ese momento junto con todos estos animales
y hacen como unas fusiones muy raras. Es como que si percibiera que en ese momento se mezclan ADNs etéricamente. Ujú. Ok, entonces, ¿me contestan sí o no? Porque ya vamos a terminar. En esta mezcla de ADN etérico, ¿queda en el participante una huella o una memoria de esa sensación que queda para su vida presente, ya saliendo de esta ceremonia, Nicolás, ¿Sí? Margarita, Sí, Fede? Sí, Es como si ellos aceptaran entonces que el chamán maneje y en estas mezclas etéricas ellos aceptan inconscientemente alguna interferencia, alguna forma exterior que ahora esté compartiendo su cuerpo y su energía, Nicolás. Sí. 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 ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, vamos a terminar porque ya cumplimos nuestro tiempo de esta pequeñita investigativa, de esta pequeña indagación de lo que sucede y vamos desconectando de todo y de todos y regresan donde está su cuerpo físico en este momento presente y se sienten muy bien. Desconectan, se sienten grandes, fuertes, dioses, poderosos, diosas, diosas, creadores, enérgicos. Y en esta conciencia van respirando profundo y van abriendo sus ojos poco a poco, lentamente, a su ritmo, cada uno. Nico, Fede, ¿cómo les fue? Margarita, Bien, Bien. muy bien. bien. Dio mucho calor en un punto. Sí, Sí, Mm, sí. dio calor y yo que todo, toda abrigada. Ah, bueno, pero muy interesante, ¿no? Porque se abren muchas cuestiones energéticas, mucha geometría, mucha, a partir del cuerpo del participante, eso es interesante, y que al final de cuentas conectan con esta misma energía que el chamán está manejando. Bueno, vamos a seguir con estas indagaciones pequeñitas de qué es lo que pasa energéticamente en diferentes situaciones, cosas, lugares, y entonces esperamos, suscríbanse al canal, denle un like. Para pedir una sesión de hipnosis, escríbanme a mi correo info@iracemahipnosis.com y síganme en mis redes sociales. Seguimos aquí, chicos, muchas gracias, un abrazo Gracias, Ira. gracias. y Un cortamos. abrazo a todos. Bye. Chao.